Hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a este espacio de encuentro con la Palabra de Dios. Hoy, el Evangelio de San Lucas, 14, 25 a 33, nos presenta uno de los pasajes más desafiantes y exigentes de todo el Nuevo Testamento. No hay en estas palabras espacio para la tibieza ni el compromiso a medias. A primera vista, la declaración de Jesús parece cruda e incluso contradictoria con el mensaje de amor que conocemos. Si alguien viene a mí y no odia a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo puede el Hijo de Dios, que nos enseñó a amar a nuestros enemigos, pedirnos que odiemos a nuestra propia familia? La respuesta a este enigma no está en una interpretación literal de la palabra odiar. En el contexto semítico, odiar se usa para expresar una preferencia absoluta y radical. Jesús no nos pide un odio literal, sino que nos invita a una elección total, a una renuncia incondicional. El discipulado no es una opción más en la lista de nuestra vida, no es un hobby ni un club al que nos unimos en nuestro tiempo libre. Es la decisión más importante que podemos tomar, una que redefine cada una de nuestras relaciones y prioridades. Este pasaje es una llamada a la radicalidad del Evangelio. Nos confronta con la realidad de que seguir a Jesús implica una separación de todo aquello que pueda interponerse entre Él y nosotros. Es una advertencia sobre el costo de la fe, sobre la necesidad de calcular los sacrificios antes de emprender el camino. Es un llamado a la coherencia. Las parábolas de la torre y del rey que va a la guerra no son simples ilustraciones, son una invitación a la reflexión honesta. Nos desafían a evaluar si realmente estamos preparados para el camino de la cruz. Nos invitan a ser constructores sabios y guerreros estratégicos que entienden que el reino de Dios exige una entrega total. Este pasaje nos invita a hacernos preguntas profundas. ¿Qué cosas o personas en mi vida, incluso si son buenas, impiden mi entrega total a Cristo? ¿Estoy dispuesto a poner a Jesús en el primer lugar, por encima de mi familia, mi comodidad, mis deseos y mi propia vida? ¿Estoy construyendo mi fe sobre cimientos sólidos o es una estructura frágil que colapsará ante la primera dificultad? ¿Estoy realmente preparado para asumir la cruz de mi vida y el rechazo que el mundo a menudo tiene para quienes siguen a Cristo? Para profundizar en este Evangelio, haremos lo siguiente. Escucharemos la narración de San Lucas. Reflexionaremos sobre el significado de la palabra odiar en el contexto bíblico. Analizaremos las parábolas de la torre y del rey como una invitación a la reflexión y la coherencia. Finalmente, extraeremos enseñanzas prácticas para nuestra vida. Que este encuentro nos ayude a comprender que el seguimiento de Jesús no es un camino fácil, sino un llamado a la libertad radical que solo se encuentra en la entrega total. Y que la renuncia a todo es la puerta de entrada al verdadero tesoro, que es Cristo mismo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 14, versículos 25 al 33. En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, que quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, una vez puestos los cimientos, no pueda acabarla y todos los que lo vean se pongan a burlarse de él, diciendo: Este empezó a edificar y no pudo terminar. O, ¿qué rey, que va a la guerra contra otro rey, no se sienta primero a considerar si puede, con 10,000 hombres, hacer frente al que viene a su encuentro con 20,000? Y si ve que no puede, envía una embajada, mientras el otro está todavía lejos, para pedir condiciones de paz. Así, pues, todo el que de entre ustedes no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Reflexión inicial. El pasaje de Lucas 14, 25 a 33 no es una invitación casual, es una prueba de fuego para la multitud que seguía a Jesús. Hasta este punto, muchos lo seguían por curiosidad, por la promesa de milagros,
por las enseñanzas que les daban esperanza. Pero Jesús, en un giro dramático, se vuelve a la multitud para desenmascarar las motivaciones superficiales y presentar la verdadera esencia del discipulado. No busca seguidores a medias, sino discípulos de corazón entero. La respuesta de Jesús a la gran muchedumbre es un claro contraste con su compasión habitual. Aquí, no hay suavidad en sus palabras, solo una exigencia radical. La respuesta de Jesús a esta multitud que lo seguía es profundamente reveladora. El significado de odiar. La primera declaración, tan chocante para nuestros oídos, es clave. Odiar en el sentido bíblico no es un sentimiento de aversión o malicia, sino una forma hiperbólica de expresar una prioridad absoluta. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Génesis 29, 31, donde se dice que Raquel era odiada en comparación con su hermana Lía, se usaba para mostrar una preferencia menor. Jesús nos está diciendo, tu amor por mí debe ser tan grande que, en comparación, el amor por tu padre, tu madre, tu cónyuge o tus hijos parezca odio. El discipulado cristiano no es una adición a nuestra vida, es la reestructuración completa de nuestras relaciones, donde Cristo se convierte en el centro de todas ellas. Esto no significa que debamos abandonar a nuestra familia, sino que nuestra lealtad a Jesús debe ser la fuerza motriz de todo lo que somos y hacemos, incluso en nuestra vida familiar. La carga de la cruz. Jesús no solo nos pide una renuncia de relaciones y bienes, sino que también nos llama a una identificación radical con su propio destino, la cruz. La cruz, en ese contexto, no era un símbolo religioso, sino un instrumento de tortura y muerte pública para los criminales más viles. Era la máxima humillación. Tomar la cruz significa aceptar el rechazo, el sufrimiento, la vergüenza y, si es necesario, la muerte por causa de Cristo. No es un mero acto simbólico, sino una disposición real del corazón para seguir a Jesús a donde quiera que nos lleve, sin importar el costo. Este es un llamado a la resiliencia en la fe, a la perseverancia a pesar de las adversidades. La sabiduría de las parábolas. Las parábolas de la torre y del rey son un llamado a la honestidad. Jesús usa estas metáforas para enseñarnos a calcular el costo. Un constructor que no termina su torre es objeto de burla. Un rey que no tiene suficientes tropas para la guerra debe rendirse y pedir paz. El mensaje es claro: si vas a seguir a Jesús, hazlo con plena conciencia de lo que implica. No te comprometas a la ligera. El discipulado es una empresa seria y requiere una evaluación profunda. Jesús quiere que entendamos que el compromiso con Él exige una renuncia total, no para castigarnos, sino para que nuestra fe no colapse cuando lleguen los desafíos inevitables. Es mejor no empezar el camino que comenzarlo y no tener la fuerza o la convicción para terminarlo. La renuncia a todos los bienes. El pasaje concluye con una afirmación tan poderosa como la primera. Todo el que de entre ustedes no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Esto no es una condena a la riqueza en sí misma, sino una advertencia contra la esclavitud de las posesiones. Nuestros bienes, nuestro estatus, nuestra seguridad financiera, pueden convertirse en ídolos que nos impiden depender de Dios. La renuncia total significa una disposición del corazón a desprendernos de todo si es necesario, a poner nuestra confianza no en lo que poseemos, sino en el Señor que nos provee. Este episodio nos confronta con una pregunta esencial. ¿Estamos, como esa multitud, siguiendo a Jesús por conveniencia, por lo que Él puede darnos, o estamos listos para seguirlo por lo que Él es, sin importar el costo? De este pasaje podemos extraer varias enseñanzas profundas. El discipulado exige una prioridad absoluta. El seguimiento de Jesús no admite segundos lugares. Él debe ser el centro de nuestra existencia, y todas nuestras relaciones, incluso las más sagradas, deben ser subordinadas a nuestra relación con Él. Este es un principio de orden divino. Solo cuando Cristo ocupa el primer lugar, todo lo demás en nuestra vida encuentra su verdadero equilibrio. La renuncia es liberadora, no opresora. A menudo vemos la renuncia como una pérdida, pero Jesús nos enseña que es la única vía hacia la verdadera libertad.
Al desprendernos de lo que nos ata, nuestros bienes, nuestros deseos, nuestras ambiciones egoístas, nos volvemos libres para servir a Dios sin obstáculos. Es como un atleta que se despoja de todo peso innecesario para correr la carrera. El seguimiento de Cristo implica la cruz. No hay discipulado sin cruz. El camino cristiano no es una promesa de prosperidad terrenal y de una vida sin dolor. Es la promesa de una vida de propósito, de significado y de gloria eterna, pero a menudo se nos pide que pasemos por el sufrimiento, el rechazo y la humillación, al igual que nuestro Señor. La coherencia y el cálculo del costo. Jesús no busca la fe ciega, sino la fe informada. Nos invita a ser prudentes, a evaluar si estamos listos para lo que Él nos pide. Esta es una advertencia contra el entusiasmo pasajero. Él quiere un compromiso firme y sólido, uno que no se desvanezca al primer signo de dificultad. El Evangelio de Lucas 14, 25 a 33, que llama a una renuncia radical y a una entrega total, nos recuerda de manera trágica y poderosa la vida de Judas Iscariote. Mientras que el pasaje de Lucas nos invita a reflexionar y a comprometernos plenamente, la vida de Judas es una parábola viviente de lo que sucede cuando se hace lo contrario, un seguimiento a medias, un corazón dividido y una entrega que no fue completa. Judas fue uno de los 12 apóstoles, un compañero íntimo de Jesús. Compartió sus comidas, escuchó sus enseñanzas y fue testigo de sus milagros. Tuvo la oportunidad de vivir el discipulado en su forma más pura. Pero su historia no es la de un hombre que se entregó de forma radical. Es la de un hombre que, a pesar de seguir a Jesús, nunca renunció a todo lo que poseía. Su vida no reflejó la entrega total que Cristo exigía. Su corazón permaneció apegado a las cosas del mundo. Judas es el ejemplo perfecto del discípulo que no calculó el costo. Es muy probable que, al inicio de su seguimiento, sus motivaciones no fueran puras. Quizás buscaba poder, estatus o, como muchos, la restauración de un reino terrenal. La prueba de esto se encuentra en su papel de tesorero, Juan 12, 6, donde se nos dice que robaba del dinero que se le confiaba. El amor al dinero, a las posesiones, se convirtió en su verdadero señor, desplazando a Jesús del primer lugar en su corazón. A pesar de estar físicamente con el Maestro, espiritualmente estaba dividido. Mientras que Jesús llama a odiar, es decir, a subordinar a la familia y a la propia vida, Judas demostró que su amor por el dinero y por su propia ambición era mucho mayor que su lealtad a Cristo. La prueba final llegó cuando vendió a Jesús por 30 monedas de plata, un precio que, en el contexto de la época, era insignificante, apenas el precio de un esclavo. Esto no fue solo una traición, sino el reflejo de una vida que nunca había renunciado a sus bienes, que nunca había puesto a Jesús por encima de su propio beneficio. La renuncia total que Jesús exigía no solo de los bienes, sino de la propia vida, fue algo que Judas no estuvo dispuesto a dar. Su fracaso no fue solo un acto de traición, sino la culminación de un discipulado fallido, donde el costo nunca fue realmente calculado ni aceptado. El final de Judas es el de aquel que construyó su torre sobre un fundamento falso. Su fe, que nunca fue total, colapsó bajo la presión. Su arrepentimiento, a diferencia del de Pedro, no fue un llamado al perdón, sino una desesperación que lo llevó al suicidio. Su historia nos advierte que el simple hecho de estar en presencia de Jesús no es suficiente, la verdadera salvación y la verdadera libertad solo se encuentran en la entrega radical y la renuncia de todo. Judas Iscariote es la personificación del discípulo que no renunció a todos sus bienes, un recordatorio sombrío de que una fe dividida conduce a la ruina. Enseñanzas prácticas para nuestra vida. Evalúa tu corazón. Pregúntate honestamente si hay algo, por muy bueno que parezca, que ha tomado el lugar de Jesús en tu corazón. ¿Es tu carrera, tu familia, tus posesiones, tu estatus social o incluso tus pasatiempos? El discipulado es una relación de exclusividad divina. Reconoce la cruz en tu vida. El camino de fe no es un camino de rosas. Habrá cruces que llevar, enfermedades, rechazo, dificultades financieras, incomprensión.
No huyas de ellas, sino tómalas como una oportunidad para identificarte con Cristo. Tu cruz es el lugar donde el Señor se manifiesta con más fuerza. Practica el desapego. Jesús no nos pide que vivamos en la pobreza, pero nos llama a tener un corazón desapegado de lo material. Practica la generosidad, el compartir tus bienes con los necesitados. Esto es una forma de entrenar tu corazón para que no se aferre a lo que es pasajero. Haz un cálculo de costos periódico. Reflexiona sobre tu fe. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Tus motivaciones son puras? ¿Estás dispuesto a seguirlo, incluso si te lleva por un camino que no esperas? Reafirma tu compromiso con Él cada día, sabiendo que Él es el único tesoro verdadero. Preguntas para meditar. ¿Qué áreas de mi vida me cuesta renunciar para seguir a Cristo con mayor libertad? ¿Me he comprometido a seguir a Jesús sin haber realmente calculado el costo, esperando una fe fácil y sin desafíos? ¿Cómo puedo aplicar la sabiduría del constructor y del rey en mi vida diaria, asegurándome de que mi compromiso con Dios es sólido y coherente? ¿De qué manera la historia de Judas Iscariote me advierte sobre el peligro de la fe a medias y el apego a las cosas del mundo? Hermanos, les invito a cerrar los ojos y elevar nuestras peticiones al Señor. Señor Jesús, en tu palabra de hoy me has confrontado con la radicalidad de tu llamado. Reconozco que a menudo mi fe es tibia y mi compromiso a medias. He intentado servirte a ti y a las cosas de este mundo al mismo tiempo. Te ruego que me perdones por las veces que he puesto mi comodidad, mi familia y mis posesiones por encima de ti. Ayúdame a odiar todo lo que no eres tú, en el sentido de ponerte en el primer lugar de mi vida. Dame la fuerza para cargar mi cruz y para seguirte, incluso cuando el camino sea difícil. Que mi fe sea como la de un constructor sabio, que entiende que el único fundamento sólido eres tú. Libérame de todo apego que me impida amarte con todo mi corazón. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos ha recordado que el discipulado cristiano no es un club de seguidores, sino un camino de entrega total. La historia de Judas Iscariote nos advierte que no podemos seguir a Jesús con el corazón dividido. O somos para Él, o somos para el mundo. Vivamos esta semana con un corazón desprendido, dispuesto a renunciar a todo lo que nos impida seguir a Cristo con libertad. Que nuestra fe no sea una lista de reglas, sino una relación de amor que redefine cada uno de nuestros pasos. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo con alguien más.